Cambiando de tema, porque también hay mucha más información, quiero hablar de la consulta, ya que tocamos el tema de los presidentes y demás. El Instituto Nacional Electoral, muy a regañadientes, aprueba las casillas para la consulta popular para poder enjuiciar a los expresidentes. Quienes lo celebran son justamente mi querido Omar García y Ariadna Baena, que estuvieron en entrevista con Vicente Serrano, pero quiero poner algunos puntos sobre la mesa y es justamente por eso que quiero que que veamos, ¿no? Cómo es que ellos hablan de la consulta, que la consulta va y el INE muy a regañadientes lo pone sobre la mesa. Quiero poner unos cuantos temas por ahí porque creo que es importante. Así que vamos a ver el video de mi querido Omar y Ariadna hablando sobre esta consulta que efectivamente el Instituto Nacional Electoral pues ya avaló para que vaya, dice sí. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Mi nombre es Omar García. Mi nombre es Ariadna Baena, ambos somos promoventes de la consulta popular, juicio sí, impunidad no. Y estamos aquí para informarles que ayer finalmente el Consejo General del INE sesionó sobre el tema de la consulta popular. Ahí anunció cómo la van a organizar. Sí, además de este plan, también se dio a conocer el calendario e informaron que a partir del 15 de julio al 1 de agosto iba a ser el periodo para la difusión de la consulta. Son muy pocos días en realidad los cuales planea el INE pues hacer esta labor, por eso es súper importante que las y los ciudadanos que hemos asumido el compromiso a la difusión y organización de la consulta, continuemos con las diferentes actividades. Recordemos que la campaña Juicio sin Impunidad no arrancó el 1 de marzo y que ahora, con la información del INE, se van a instalar 91,000 casillas en todo el país. Aún no sabemos dónde van a estar instaladas y por eso es importante mantener el contacto y la organización y seguir promocionando el sí en la consulta popular. No bajemos la guardia, continuemos con esta gran labor histórica que estamos haciendo las y los ciudadanos y no olvidemos, es la hora del pueblo. Juicio sí, impunidad no. Ahí está lo que dicen sobre la consulta popular, mi querido Omar García y Ariadna Baena. Pero voy por partes. Voy a ponerles como la Central Electoral, este grupo de información, el conglomerado de información que hace y realiza el Instituto Nacional Electoral, habla sobre la organización que les conlleva pues llegar a esta decisión. Acá dice, empieza el INE trabajos de organización de la Consulta Popular 2021. Lo publican el 6 de abril. Y dicen, el número de casillas estará determinado por los recursos presupuestales que se otorguen al instituto. Continuará el INE gestionando recursos para llevar a cabo este proyecto. Se determina la asignación de tiempos oficiales en radio y televisión comprendidos entre el 15 de julio y el 1 de agosto de 2021 para destinarlos en su totalidad a la difusión de la consulta popular. El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el plan integral, calendario y lineamientos para realizar la consulta popular el próximo 1 de agosto. En sesión extraordinaria virtual, la autoridad electoral avaló el inicio de la organización del proceso de consulta popular bajo una planeación metodológica y procedimientos que garantizan la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el ejercicio de la función electoral y el derecho político electoral de la ciudadanía para que emitan su opinión en este ejercicio. El próximo 1 de agosto se consultará a la ciudadanía sobre esta es la pregunta. Ojo, porque por ahí me la preguntaban y a esto quería llegar y aquí la voy a resaltar. El 1 de agosto la pregunta es esta y hasta la voy a hacer grande, chinga su madre. Aquí en grande, para que todos la vean. Y es de que no la vi, no, sí la vieron porque aquí se las puse. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ahí está la pregunta. Ahí merengues, justo ahí. ¿Por qué es importante? Porque muchos de ustedes me dicen, es que cambiaron la pregunta y eso altera todo y ya no van a enjuiciar a los expresidentes. No, efectivamente cambiaron la pregunta, pero el sentido es incluso más amplio. Aquí estamos hablando de si se están de acuerdo o no en que se lleven acciones para que se pueda procesar,
¿no? Todo con apego al marco constitucional y legal, para que se esclarezcan las decisiones políticas que se tomaran en los años pasados por los actores políticos. Lo único que me preocupa de la pregunta es esto que es proceso de esclarecimiento. Porque en vez de dar a notar que podría darse un juicio oficial, se está hablando de que bien podría ser un proceso solamente de que ahora sí, confiésense, pero no con la certeza de que habría un proceso legal. Ahora, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Los pros, voy a empezar por la parte positiva. Los pros de esto es que no solamente estaríamos hablando de expresidentes, sino que podrían entrar secretarios de gobernación, funcionarios, secretarios de Hacienda, gobernador, etcétera, ¿no? Vaya, estamos hablando de que se esclarezcan las decisiones políticas que se tomaron en los años pasados por cualquier actor político encaminado a que se garantice la justicia. Ahora hablemos incluso en una escala más grande, ¿no? Víctimas. Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Murillo Karam. No solamente hablamos de funcionarios, también hablamos de un exsecretario de Seguridad muy cansado como Murillo Karam. Podríamos hablar de sentar Murillo Karam, Tomás Herón, Cárdenas Palomino, García Luna, bueno, ya está detenido, Felipe Calderón, Lozano, etcétera, ¿no? Hablamos de todos estos personajes que efectivamente alteraron el proceso de justicia de nuestro país con sus decisiones, ya sea porque fue una instrucción del presidente o porque a ellos se les ocurrió, ellos fueron los que idearon el proceso, etcétera. De a como lo quieran ver, estamos hablando de que ahí hay un pro, no solamente estamos hablando de enjuiciar al expresidente, sino estamos hablando de enjuiciar también a un operador político, a un secretario. Pero ojo, no puede haber ningún tipo de juicio si no existe ningún tipo de denuncia. Entonces, aquí es donde me brincan las dudas. Yo les he dicho en muchas ocasiones que no es necesario para que se haga un juicio. Esto, de hecho, no garantiza, y ese es el contra. Esta consulta no garantiza un juicio hacia los expresidentes, no garantiza un juicio hacia los exfuncionarios. ¿Qué garantiza? Garantiza una presión social importante para que entonces se abran carpetas de investigación y que esas carpetas de investigación eventualmente deriven en verdades que estén encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. ¿Cuál es el factor preocupante acá? Que en estas carpetas de investigación que se abran para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, podríamos encontrarnos con delitos que ya podrían haber prescrito. Podríamos encontrarnos con delitos que podrían eventualmente dejarnos en la nada, ¿no? Que podrían eventualmente, simple y sencillamente, dejarnos como en un nudo ahí pues sí, como de, no sé, pues sí, como en un velo de impunidad, pues, ese es el tema. Lamentablemente, el hecho aquí es que se sepa la verdad y que estemos encaminados en garantizar justicia y derechos de las posibles víctimas. Pero ¿y después qué? Se necesita abrir carpetas de investigación, se necesita abrir procesos y ojo, les acabo de poner el ejemplo del caso de Odebrecht, ¿no? Uno de los casos que bien podría llevar a un juicio a un Enrique Peña Nieto, porque están encaminados a eso. En otros países ya han llevado procesos en contra de presidentes en funciones y expresidentes por el caso de Odebrecht, mientras que México no había tomado acción alguna hasta este momento, ¿no? Abrieron la investigación muy como por oficio, muy pues es que ya lo hicieron todos, y si no lo hacemos nosotros nos vamos a ver mal. Por esa razón es más que abren el expediente de Odebrecht y también de la estafa maestra, por presiones ya a escala internacional y porque ya estaban saliendo del gobierno y como buenos gobiernos que eran, siempre dejaban estas notas al final para que digan en tiempos electorales, ay mira, es que si te acuerdas que acaban de hacer justicia, se acaban de detener a Duarte. Sí, el otro Duarte se fugó, ¿no? Pero ya detuvieron a uno, ya lo trajeron, son tan eficientes ellos, de verdad que sí. Bueno, pues es justamente así como han venido operando estas administraciones y por eso es que abrieron ciertos procesos, no abrieron todos y se ampararon, ¿no? De hecho, el gabinete de Enrique Peña Nieto se amparó con el Medina Mora, el ya fugado Medina Mora, el hermano de la ahora Medina Mora de la Coparmex, se fuga, no sabemos dónde está,
pero pues dejó muy bien amparados a ciertos personajes del gobierno de Enrique Peña Nieto para evitar investigación por la Operación Zafiro, una operación en donde pues hay desvíos importantes de recursos del gobierno del estado de Chihuahua en manos del Duarte, el fugado, ya detenido en Estados Unidos y en proceso de a ver cuándo nos lo extraditan, porque estamos pendientes de eso. Pero bueno, el punto es que el meollo del asunto es que podríamos estar ante un caso que eventualmente no derive en un juicio. Necesitamos que las carpetas de investigación concluyan que existe este juicio. ¿Cuál es el ejemplo? El único ejemplo que quizás hemos tenido en este país de la historia contemporánea es Echeverría, ¿no? Echeverría efectivamente lo sentencian a una condena, le abren investigaciones años después de que fue presidente, ¿no? Él fue secretario de Gobernación y después fue presidente, y la carpeta de investigación se la abren cuando ya es expresidente, lo someten a, efectivamente le dan una sentencia, lo encuentran culpable, pero por la edad luego lo exoneran y se quedó arraigado en su casa. El señor, hoy por hoy no sabemos si está vivo o está muerto, pero nos queda claro que está momificado. Creo que es la última momia que podría despertar el PRIAN a esas alturas, a Echeverría, es así ya en calidad de momia. Podríamos, a estas alturas no me sorprendería, pero bueno, Echeverría en sus últimos respiros es quizás el único ejemplo del por qué la presión de la consulta. La presión de la consulta es para evitar un Echeverría, ¿no? Evitar que pasen muchos más años para que se abran carpetas de investigación y que eventualmente Enrique Peña Nieto esté en calidad de pasita o en calidad de momia y que ya no se le pueda meter a prisión porque pues, ya está viejito y su defensa apele a que el señor ya está muy grande y que necesita pues quedarse en su casa porque pues ya, mejor ya en vez ya lo vas a encerrar, pues ya mejor encerrarlo en su casa, ya en cualquier momento del último aire. Y justamente eso es a lo que han apelado muchos empresarios y políticos, han apelado a la misma. Eso es lo que hizo incluso el Bester Gordillo, ¿no? Que a estas alturas muchos creemos que la señora Bester Gordillo, en vez de apelar a que estaba enferma, tenía problemas de salud para no estar en prisión, pues la señora apeló a que su problema de salud era hacerse chingos de cirugías plásticas y esas cirugías plásticas pues le sirvieron bastante bien a la señora y ahí la tienen, ¿no? Básicamente salió rejuvenecida de esos años que pasó emprisionada sin estar en la prisión, solamente la pisó unas cuantas horas. Pero a eso han apelado muchos políticos y lo que acá buscaba la consulta era meter una presión importante para evitar que pasaran más años y que se abrieran esas carpetas de investigación cuando ya era muy tarde hacer justicia. Ese es el punto, pero ojo, no estamos exonerados de que pase. Y yo sí quiero dejarlo muy claro. ¿Le tenemos fe a la consulta? Claro que le tenemos fe porque es la voluntad del pueblo, porque mientras las consultas populares en otros países son una constante, las consultas populares han llevado a tomarse decisiones en países, han llevado a que la ciudadanía se sienta parte y creo que particularmente para la democracia, el proceso de consulta popular es hacer un llamado a la gente para que la gente se sienta parte del gobierno, para que no se sientan alejados, para que se responsabilicen y para que estén presentes. El otro lado de la moneda es que con el sistema jurídico que tenemos en este momento, resulta complicado pensar que va a ser un proceso rápido. Ahí tenemos, vuelvo a decirlo, el caso de Emilio L. con una investigación que sí tiene muchas más fuentes, que tiene testigos, que no es tan alejada a los años, no es medio reciente, vamos a llamarle, y que justamente ahí pues nos ha brincado mucho que no se hayan acelerado los procesos, que si hay filtraciones en la Fiscalía General de la República o por parte de la Fiscalía General de la República a distintos medios de comunicación que entorpecen el debido proceso, pues sí, las hay, existen, y pese a eso, pues la Fiscalía ha estado llevando esto o ha estado empujándolo de alguna manera. Entonces, pues sí, me encantaría saber que existiera, me encantaría ver que existiera mucha más velocidad y eso es el contra, esa es la parte que a mí me preocupa. Ahora, aquí Lorenzo Córdoba, por supuesto que pone los puntos sobre las IES, ¿no? Y Lorenzo Córdoba apela a que están en quiebra y que por eso es que no han podido organizar esta consulta popular. Y pues aquí Lorenzo Córdoba dice que el INE tiene que cumplir con las obligaciones constitucionales en la medida de las posibilidades presupuestales que otros poderes del Estado han determinado para este organismo electoral. Aquí dice Lorenzo Córdoba, y cito, aventándole la bolita pues sí, al gobierno federal y a los diputados que no le aprobaron un presupuesto. Dice aquí, nadie está obligado a lo imposible,
pero esta es una institución que sabe enfrentar situaciones adversas y sabe hacerlo exitosamente, porque el INE se debe a la sociedad mexicana y hará todo lo que esté en sus manos para que este derecho fundamental de las y los ciudadanos mexicanos, consagrado en el artículo 35, pueda llevarse a cabo. El INE solicitó en 2 ocasiones la ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, en donde se le plantearon escenarios distintos, procurando reducir la necesidad presupuestal a través de la disminución del número de casillas a instalarse de 104,000 a 91,000 en números redondos. El punto es que no hemos recibido todavía respuesta formal de la Secretaría de Hacienda. Contábamos con hacerlo. Por eso, los documentos sobre la consulta que hoy conoce este Consejo están planteando la hipótesis de eventualmente sufrir una modificación por parte del mismo Consejo General, porque dependerá de las suficiencias presupuestales que tenga el instituto para que la consulta pueda llevarse a cabo. La consejera Dania Rabel celebra la aprobación de los documentos sobre la consulta popular, sobre todo porque es un mecanismo de participación política. El consejero Roberto Ruiz Saldaña dice que la consulta popular representa una oportunidad para repensar ciertos procedimientos operativos, dado que hay margen para llevar a cabo algunas modificaciones con respecto a los ejercicios electorales regulares. Quiero citar lo que dice el consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Estoy convencido que el ejercicio que vamos a hacer en términos de organización, en términos de incluso aplicación de procedimientos, nos va a estimular a concebir seguramente, o por lo menos ver de forma diferente, algunas etapas del proceso electoral. Norma de la Cruz dijo que este ejercicio es el primero de su tipo y les va a permitir a las y los ciudadanos expresar su opinión sobre un tema en concreto. Carla Humphrey dijo que la consulta se llevará a cabo en un escenario marcado por recortes presupuestales, la realización de la elección más grande de la historia y la pandemia por COVID, por lo que pidió pensar en otros mecanismos para llevar a cabo las consultas ciudadanas de manera más ágil y que permita abatir costos. Carla Humphrey, con eso creo que ha estado apostando ella mucho en la votación electrónica, porque la votación electrónica eventualmente te permite reducir costos a un largo plazo y llegar a más personas, llegar a muchas más personas a través de la consulta electrónica. No, yo todavía creo que a estas alturas no es el tema, perdón, pero no creo que sea, no estamos en condiciones. ¿Por qué no estamos en condiciones? Y quiero aquí enfatizar esta parte. No estamos en condiciones para que se haga una votación electrónica, porque lamentablemente no hay policía cibernética en el país. No tenemos, o sea, la policía cibernética que hay ahorita son muy pocas personas. Para tener la capacidad de realizar una consulta o una votación electrónica, necesitamos garantías de que existe alguien, una autoridad que sea capaz de abatir este tipo de que sea, pues sí, capaz de abatir cualquier ataque cibernético. Y no hay eso en México todavía, ¿no? No se ha invertido. Por ahí decía Ricardo Monreal que lo iban a hacer eventualmente, que él ha estado pensando y tenía sobre la mesa una reforma en materia de redes sociales, ¿no? Y antes de esta tenía una reforma de policía cibernética, y la única vez que he podido cuestionar al senador, porque siguen sin darnos la entrevista a nosotros, fue en ABC Radio, gracias a la invitación del equipo desde el piso 10, y ahí le pregunté a Ricardo Monreal que para cuándo la policía cibernética, ¿no? Porque es un tema importantísimo, porque hay muy pocos elementos, no se le capacita, y cómo pensamos en regular las redes sociales si no tenemos a una policía cibernética que sea capaz de abatir cualquier amenaza cibernética. Y en ese momento, pues Ricardo Monreal me dijo, pues se nota que sí leyó la iniciativa y se nota que medio conoce del tema. Entonces, pues sí, creo que también teníamos que haber empezado por ahí. Y ese es el mismo tema que apelo hoy a la votación electrónica. Si bien es cierto que reduce costos a largo plazo, en este momento a nadie le garantiza que la votación electrónica vaya a ser un éxito. No lo garantiza porque no hay policía cibernética. Y contrario a lo que podríamos pensar de otros intereses, pues aquí hay intereses muy particulares que buscarían hacer fraude, y es mucho más sencillo hacer un fraude a través de una computadora que hacerlo a través de una urna. Y vaya, si a través de una urna lo hacen físicamente con papelitos y hojitas y plumitas, pues imagínense electrónicamente cuando hasta han hecho fraudes y han desfalcado bancos con la única al alcance de un clic. Entonces, no creo que estemos en condiciones de hacerlo en México todavía, creo que nos falta un largo camino, pero al menos vamos avanzando. Ahora,
Ojo, la consulta popular podría sufrir cambios. Yo dudo que el gobierno federal o la Secretaría de Hacienda vaya a destinarle más recursos al tema, sobre todo porque estamos en tiempos de COVID y la principal preocupación de esa administración pues es justamente la de entregar cuentas, comprar vacunas, tener los contratos listos y demás. Entonces, creo que aquí la parte más importante de todo esto es que estemos pendientes de los cambios que le van a hacer, ver cuántas casillas y en dónde las van a instalar y organizarse para ir, para estar, para presentarse y para, pues sí, hacer valer nuestra voz.